Ahora vamos a ver la parte con respecto a la bóveda craneal. Vamos a empezar por el hueso frontal. Una curiosidad es que aquí tenemos la línea, ¿cómo es? La línea frontal, la sutura frontal. En este cráneo parece que tiene dos huesos frontales, pues esta sería la sutura frontal. Bueno, pues empezamos. La escama del hueso temporal. La escama del hueso temporal sería esta parte con relación a la bóveda. El seno frontal, como vimos en el trabajo, no se va a ver porque tendríamos que cortar por aquí. Y en el hueso cortado, no, en el cráneo cortado no lo vemos. Entonces, vamos a pasar al borde supraorbitario, en el que vamos a ver, aquí se ve muy mal. Vamos a ver en este. Borde supraorbitario, aquí tenemos en este caso sería una escotadura o foramen supraorbitario, a ambos lados. Y un poco más medial, aquí casi con los huesos nasales teníamos la escotadura frontal. Un poco más superior, pues esta ahora. Al borde supraorbitario tenemos los arcos superciliares, que se ve un poco menos, que correspondería a la ceja. Faltaría el hueso frontal. Esta especie de apófisis es la apófisis cigomática del hueso frontal, que ya la conocéis bien. De aquí, de la apófisis cigomática del hueso frontal, va a salir la línea temporal, que se continuará con la línea temporal superior, que la veremos adelante en el hueso parietal. Entonces, eso ya tenemos el hueso frontal completo. Vamos a ver el hueso esfenoide con respecto a la bóveda. Tenemos el ala mayor del esfenoide con la cara temporal y un poco más abajo la cara infratemporal, dividida ambas caras por la cresta infratemporal, creo que era, ¿no? Sí. Ahora, el hueso parietal. Vamos a tener en la línea temporal superior, que se ve un poco regular aquí, porque está muy un poco como si difuminada, que se continúa con la línea temporal del hueso frontal. La línea temporal inferior, que aquí no se ve nada, pero sería un poco más inferior, y se uniría a la cresta supramastoidea, que sería esta. Entonces, eso sería con respecto al hueso parietal. Si queréis ver de nuevo el surco de la arteria meningia media, aquí se ve mejor. Esto sería el surco de la arteria meningia media, como ya dije en otro vídeo. Sería todo eso. Vamos a ver sobre el hueso temporal. En lo que hemos. El hueso temporal, vamos a ver la porción escamosa, que como dije en otro vídeo, sería esta parte. La cresta supramastoidea, que es la que se continúa con la línea temporal inferior, que aquí en este cráneo no se ve, pero espero que en el de Aníbal sí se ve mejor para vosotros. Apófisis mastoide y apófisis cigomática del hueso temporal. Vamos a pasar al hueso occipital, en el que vemos la escama del hueso occipital, que sería de la protuberancia occipital externa hacia lo que sería hasta los límites del hueso occipital. Pasamos a la sutura. Como bien sabéis, aquí se ve un poco irregular, pero tenemos aquí la sutura coronal, la sutura sagital, que recorrería todo como si fuese el plano sagital hasta aquí. Claro, esto sería como dije antes, la sutura frontal o sutura metópica. Entonces, sutura coronal, sagital, sutura metópica o frontal, sutura landoidea. Sería esta en forma de I. Solo esta V, que yo creía que era como la I entera, no. Esta sería sagital, la landoidea. Aquí en esta esquinita vemos que se forma aquí, que sería la sutura parietomastoidea, que como dice el propio nombre, separa el hueso parietal de la mastoide. Luego tendríamos la sutura escamosa, que sería esta, la que separa la parte escamosa del hueso temporal con el parietal, sería esta. Se ve muy bien, muy bien. Y por último, en la sutura tendríamos la sutura esfenoparietal, que como dice el propio nombre indica, divide el ala mayor del esfenoide con el parietal, sería ese piquito, ese córner. Y luego vamos a pasar a los puntos cranométricos y puntos de interés. Vamos a tener el punto terion, que es donde se une el ala mayor, el frontal, el parietal y el temporal. El asterion, que podría coincidir con la sutura parietomastoidea, sería en este punto. Bregma, que es la unión entre la sutura temporal, la sutura coronal
y la estructura sagital, este sería el bregma. Lambda, como vemos, es la unión de la estructura lambdoidea y de la sagital, este punto. La gabela, como sabemos, un punto frágil, se correspondería más o menos con la unión de los arcos superciliares. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. Esta sería la gabela más o menos. El metopio sería justo en el momento en el que cambia la dirección del hueso frontal. Aquí sería con el hueso, con la parte del hueso con el que cabeceamos. El vértex, si lo vemos en una visión así, sería la parte del cráneo más superior. Se correspondía más o menos a una cosa así. Cuando la estructura sagital empieza a pasar a formar con una forma dentada. Creo que no dentada, no, creo que era cerrada. Dentada más anterior, más posterior, cerrada. Pues justo en el momento que empieza a ser cerrada, ese vemos que es el vértex. El ovelio, vemos aquí, esto era estos dos especies de forámenes, pues el ovelio está justo en medio. Y por último, el ilium. Como dije en los primeros vídeos, es una parte de la protuberancia occipital externa. Una especie, este vértice podría considerarse el ilium. Se encuentra en la protuberancia occipital externa. Y con eso ya creo que hemos acabado. Vamos. Pues nada, borra el anterior.